Tarde referente a fármacos anticonvulsivos, un tema que reviste interés farmacológico en el sentido de que en los últimos años tenemos nuevos fármacos que no diré están revolucionando, pero sí están renovando, como dicen algunos, el arsenal farmacológico, que eventualmente van a ofrecer algunas ventajas y de repente van a lograr elevar ese porcentaje de eficacia del tratamiento. Cuando ustedes revisen el tema en sus votaciones correspondientes, encontrarán pues que aproximadamente el 65, las 2/3 partes de los pacientes se logran beneficiar del tratamiento y de alguna manera logran controlar adecuadamente su problema epiléptico, ¿no? Porque hablamos de la epilepsia como la principal enfermedad en la cual vamos a encontrar las convulsiones como manifestación sintomatológica. Bien. Los fármacos anticonvulsivos, entonces, debemos considerarlos como fármacos depresores selectivos del sistema nervioso central, utilizados para control y prevención de los trastornos convulsivos y diferentes formas de epilepsia. Entonces, a partir de la definición, nosotros tenemos que entender que convulsión y epilepsia no significan necesariamente lo mismo, como vamos a ver más luego. Segundo, que depresores del sistema nervioso central pueden ser selectivos y no selectivos. Entonces, la forma en que se deprime el sistema nervioso central involucra una serie de consecuencias. Que cuando hablamos de una depresión no selectiva, empieza por deprimir en primer lugar las funciones que son propias de la corteza cerebral, y es más, de la denominada neocorteza, es decir, que evolutivamente es lo último que ha adquirido, en este caso el ser humano, y que suele ser básicamente funciones represoras. Por eso es cuando uno consume alcohol, siendo un depresor, aparentemente hay una excitación, porque estamos deprimiendo la inhibición y se libera precisamente las cosas que podemos decir son más básicas. A partir de allí, la depresión va profundizándose en los lugares más antiguos del desarrollo, la corteza, subcorteza, pasando por hipotálamo, llegando inclusive en última instancia al tronco cerebral, donde están los centros vitales. La depresión a ese nivel evidentemente que va a terminar coma y posiblemente muerte. Y por último está a nivel espinal, donde están los reflejos básicos. Entonces, esa depresión no selectiva involucra ese tipo de depresión también denominada marcha jacksoniana, es decir, de lo más evolucionado a lo menos, de lo más represor o digamos inhibidor a lo más básico, elemental o vital. ¿Okay? Bien, entonces en este caso los anticonvulsivos son selectivos, pueden deprimir actividad anormal de la corteza sin llegar a esa depresión que culminará, entre otras cosas, en la anestesia general, en el coma y inclusive, decía, llegar hasta la muerte. Bien, el tratamiento farmacológico no es curativo, por eso es control y prevención. En la evolución más favorable, que decíamos alcanzan 2/3 partes de los pacientes, si no hay convulsiones en un periodo de tiempo determinado, poquito a poquito se puede retirar el medicamento y con buena suerte no se hace necesario repetir. Repito, no siempre es así. Suelen tener un perfil seguro, a pesar que hay muchos efectos indeseables, y existen algunos efectos que no son dependientes de las dosis. Recuerden ustedes que un axioma, o uno de los axiomas en farmacología es el efecto depende de la dosis. Pero como vamos a comprender, por diferentes razones, a veces esto no ocurre de esa manera. ¿Okay? ¿Qué son las convulsiones? Entonces ayer alguien preguntó, ¿qué es una convulsión? Es un episodio paroxístico ocasionado por una descarga neuronal cortical que altera la función neurológica. ¿Qué significa paroxísmico? Agudo, brusco, puede ser intenso, repentino y de breve duración. Eso es paroxismo, ¿no es cierto? Que se ocasiona por una descarga neuronal cortical en la corteza cerebral, ¿no es cierto? Que va a alterar una función neurológica. Dependiendo de donde ocurra donde ocurra esta descarga, se afectará una función. Si está en la corteza motora, va a haber un trastorno motor. Si es en la corteza que involucra, por ejemplo, el centro del lenguaje, uno puede vocalizar, verbalizar cosas que no vienen al caso. Si ocurre en la zona temporal, puede estar afectado por inclusive alucinaciones. Entonces, en algún momento, para un neurólogo, el diagnóstico diferencial, por ejemplo,
de alguna posible psicosis pasa porque haya un problema convulsivo en esa zona en particular. ¿Okay? Puede haber crisis de risa. Alguien por ahí decía, las crisis de migraña son de origen convulsivo. Queda en la especulación, queda, digamos, en el estudio los alcances que puede tener esto. A partir de acá, entonces, nosotros también podemos clasificar las convulsiones. Hablamos de convulsiones focales y hablamos de convulsiones generalizadas. Las focales se van a centralizar, van a quedar en una zona particular de la corteza cerebral. No involucran la pérdida de conocimiento. En cambio, una convulsión generalizada que va a abarcar ambos hemisferios cerebrales, en algún momento se hace un cortocircuito con la parte, digamos, exterior, y el paciente entra en inconsciencia. Una característica entonces de los ataques o de las convulsiones generalizadas es que el paciente pierde la conciencia. ¿Okay? Las convulsiones parciales pueden ser simples o pueden ser complejas. Simples cuando se compromete, digamos, una sola actividad. Complejas cuando se comprometen más de uno. Una convulsión puede empezar como simple y luego se vuelve compleja. Una convulsión focalizada donde el paciente, repito, no pierde su estado de conciencia, por ejemplo, están ustedes tranquilos, de repente comienza a temblar la mano. Pasa unos minutos y cede. Esa es una convulsión focal para la mano derecha, para tal grupo muscular, ¿no es cierto? Ahora, eventualmente la convulsión empieza acá en una mano, se traslada a las dos manos, qué sé yo, de repente por ahí escucha alucinaciones. Vale. Entonces de simple se hace compleja. ¿Okay? Las generalizadas involucran, repito, compromiso finalmente de ambos hemisferios cerebrales, es decir, la actividad eléctrica normal se distribuye, se desparrama por toda la corteza cerebral de ambos hemisferios y el paciente termina perdiendo la conciencia. Entre ellas tenemos las crisis de ausencia, característicamente a nivel talámico. En la crisis de ausencia el paciente aparentemente está despierto, pero está fuera de la conciencia. El paciente sueña despierto, por alguien puede decir. Muy común en niños. Y como es difícil, dado que no hay una evidencia así espectacular de su ocurrencia, el mal rendimiento escolar es lo que lleva finalmente a hacer el diagnóstico. Porque es el niño que en la clase se queda pasmado durante unos minutos, pierde el hilo de lo que es la clase y por lo tanto se descontinúa y eso origina un mal aprendizaje, mal rendimiento, ¿no? El profesor dice, es un fulano que para soñando despierto y no atiende, pero no, está sufriendo convulsiones de tipo ausencia. Mioclónicas involucra temblor muscular, músculo clónico, temblor. Tónico-clónicas, que es quizá lo que estamos más nosotros familiarizados, donde el paciente hace actividad motora, primero tónica, se pone rígido y luego, digamos, se sacude, son las tónico-clónicas. Acompañado a esto suele ser, pues, cuando hablamos del tipo gran mal, que el paciente relaja esfínteres, se muerde la lengua, bota espuma por la boca, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente las atónicas, donde el paciente pierde su tono muscular y se derrumba al suelo. Como el paciente pierde la conciencia de esto, nunca la recuerda. Y posiblemente después de la convulsión quede un estado posictal que se llama el relajamiento, descanso, que quiere dormir. Pero no lo recuerda. ¿Por qué no recuerda? Porque perdió la conciencia. En cambio acá puede ser consciente de todo lo que está pasando. ¿Y la epilepsia entonces qué es? La epilepsia, miren ustedes, Jackson, un neurólogo famoso inglés que vivió a los fines del siglo XIX y primeros años de los siglos XX, decía que es una enfermedad que responde a la aparición episódica de una descarga brusca, excesiva y rápida de una agrupación más o menos extensa de neuronas que constituyen la sustancia gris del encefalo. Fue localizado en la corteza y hablaba ya de que de un foco epileptógeno que descargaba normalmente, ¿no? Y esa descarga eléctrica normal era la que al trasladarse al resto del tejido cerebral ocasionaba pues toda la sintomatología. Más modernamente, en un libro de neurología ustedes pueden encontrar que es un trastorno del sistema nervioso central caracterizado por convulsiones espontáneas recurrentes. Que haya una convulsión en algún momento no significa epilepsia, puede ser, pero no significa necesariamente epilepsia. La convulsión puede ser debida a hipoxia, la convulsión puede ser debida a hipoglicemia, puede ser debida al exceso de alguna sustancia en el cuerpo, la existencia de un tóxico, ¿no? Entonces el paciente convulsiona, es epilepsia, ¿no? Entonces
La epilepsia, convulsiones espontáneas recurrentes. Existe un foco epileptógeno, donde hay una actividad eléctrica normal y permanente. Característicamente hay un umbral convulsivo bajo. Pues recuerden su neurofisiología de la célula, ¿no es cierto? Para despertar los potenciales de acción hay que llegar a un umbral, un voltaje determinado. En los focos epileptógenos ese umbral es más bajo de lo normal, de tal manera que va a existir un estímulo que va a hacer que despierte esa actividad normal. La luz, los olores, alimentos, etc. Hay bastantes, digamos, cuando uno hace la historia clínica y se documenta o estudia al paciente, encuentra que hay algo que puede despertar. Muchas veces en el estudio de estos pacientes se les hace ver qué cosa, o se les expone a cambios de luces brillantes, se les hace ver una película con mucho ruido, ¿no? Y despierta por la actividad convulsiva. Pueden ser primarias o secundarias. Secundarias evidentemente obedecen a infecciones, meningitis, lo más común, meningoencefalitis, tumores. Un paciente adulto que debuta con convulsiones difícilmente es epilepsia, o es cisticercosis o es un tumor cerebral. En cambio, en un niño lo más probable es que sea epilepsia, puede ser tumor, puede ser, lo más probable es que sea epilepsia. Y las epilepsias primarias, pues no se conoce la causa. Puede haber, se supone que hay deficiencias bioquímicas, en algunos casos se ha encontrado pues, evidencia de algunos canales iónicos anormales, o algún problema con neurotransmisores, o algún otro cambio bioquímico, etcétera, etcétera. No siempre es posible establecer una secuencia genética en todo caso. Durante muchos años hay pues, diferentes talleres, seminarios que tratan de sistematizar el problema de epilepsias. Uno de los últimos, la verdad que lo he buscado últimamente, el 17, es más o menos cómo los clasifica. A partir de esto se va a simplificar el estudio porque lo vamos a dirigir hacia el tratamiento. ¿Ustedes han revisado su GUNA en algún momento? No. ¿Lo van a revisar? Posiblemente sí. ¿Cómo los clasifica? En base a la química, ¿no? Fenitoínas, barbitúricos, benzodiazepinas, estilbenos, etcétera, etcétera. Al final otros, una lista muy larga de otros. Puede ser interesante, pero si nosotros lo abarcamos de acuerdo al tipo de convulsión o al tipo de epilepsia, va a ser mejor de esa manera categorizarlos. Pueden ser entonces epilepsias parciales o focales, esto en base al tipo de convulsión, generalizada, esto lo hemos visto ya, y debemos incluir acá, aunque no signifique epilepsia, las convulsiones febriles. O sea, cuando un niño menor de 5 años, cuando hace fiebre, comienza a convulsionar, convulsiones tónico-clónicas. El antecedente de convulsión febril, muy pocas veces, el porcentaje es mínimo, lleva a epilepsia. Entonces, ojo, para educar a los papás. No se preocupe usted en demasía, no se preocupe en demasía. Lo más probable es que pasados los 5 años ya la fiebre no sea ningún problema, mientras tanto hay que cuidar. Ojo, lo verán en neurología o en pediatría mejor. No, el paciente no tiene que llegar a 40 grados para convulsionar. La convulsión se genera cuando comienza a elevar la temperatura. Puede estar en 37,5, 37,7, 37,839 y comienza a convulsionar. No cuando sea 40. Es el proceso de elevación, porque por una causa despierta la convulsión. Y en ese sentido, entonces, hay que evitar que haya la temperatura en aquellos pacientes que manifiestan últimamente convulsiones febriles. Y finalmente, el estado epiléptico. Este sí es un problema grave. ¿Por qué? Porque ni bien termina una crisis convulsiva, empieza otra. Como esa crisis convulsiva puede estar afectando corteza de una manera inadecuada, por un lado, produciendo un posible daño neuronal, por otro tenemos de que las tónico-clónicas promueven compromiso respiratorio y puede llevar al compromiso de la respiración, hipoxia, isquemia, daño cerebral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una emergencia importante, felizmente no es muy común, que finalmente la resolvemos inclusive aplicando anestesia general, porque la secuencia de uso de diferentes anticonvulsivos no funciona. Este sí es un problema. Es una emergencia total. Muy bien. Entonces, el mecanismo de acción de los fármacos anticonvulsivos es lo que en buena cuenta más nos va a interesar. No todos van a ser neurólogos, o en su momento verán, pero tratamos nosotros de enfocarlo básicamente en el mecanismo de acción y haremos una breve descripción de las características de los anticonvulsivos más utilizados. No trataremos de complicar la figura mucho. Bien, ¿en qué se basa el mecanismo? ¿En qué se basa el uso de fármacos? Pues básicamente en inhibir la actividad neuronal anormal. Tenemos un foco epileptógeno que por alguna razón descarga de forma inadecuada.
Y esa descarga inadecuada comienza a transmitirse al tejido cerebral o cortical vecino y así sucesivamente hasta llegar a una cuestión generalizada, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir, ¿cómo podríamos nosotros abordar el problema? Uno, en el foco epileptógeno trataríamos de elevar el umbral, ¿no es cierto?, para que no descargue fácilmente. Y segundo, si se da esa descarga, evitar que las neuronas circundantes transmitan esa descarga anormal. Son las dos formas de tratar de evitar. Y para esto, ¿qué podemos hacer? Bloqueo de los canales de sodio que ustedes saben que transmiten los impulsos nerviosos. No tengo mucho más que hablar acá, pero ustedes pueden saber más que yo, ¿no es cierto? Segundo, en algunos lugares tiene importancia canales de calcio, en particular los denominados canales T de calcio. ¿T de qué? T de tálamo. El tálamo está involucrado básicamente en las crisis de ausencia. También sabemos, o ahora ya sabemos, que la transmisión glutaminérgica es excitatoria y por lo tanto puede facilitar descarga y transmisión de impulsos eléctricos anormales. Entonces también viene a ser un flanco importante. Y finalmente tenemos que el GABA, ya lo van conociendo, el GABA es un elemento inhibidor, si no el más importante de todos a nivel del sistema nervioso central, a nivel de cerebro, a nivel de médula tenemos otro. Pero bueno, entonces ahí también podemos trabajar para amplificar, para aumentar su capacidad de inhibición. Y ustedes pueden encontrar acá algunos fármacos. Como ustedes se llaman en inglés, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Las palabras son iguales. Fenitoína, carbamazepina, valproato, lamotrigina, que están entre los más comunes. Luego tenemos otros más raros, como topiramato, acá el vigabatrin, entre otros. Entonces, año tras año van apareciendo algunos que van complicando la figura. Pero este es el esquema básico en el cual ustedes tienen que recordar o pensar con respecto a agentes anticonvulsivos. Bueno, acá tenemos una neurona, entonces, que puede ser estimulada por una neurona glutaminérgica, ¿cierto? Esta neurona, si descarga normalmente, va a transmitir impulsos a través de la despolarización, a través de sus acciones, ¿cierto? Esta neurona puede recibir influencia inhibitoria por parte de neuronas GABAérgicas, ¿no es cierto? Y en algunas neuronas funcionan canales de calcio. Pues acá encuentran resumido el mecanismo de muchos fármacos anticonvulsivos. Por ejemplo, a nivel de canales de calcio, canales de sodio dependientes de voltaje, acá tenemos fenitoína, lamotrigina, fenobarbital, entre otros. ¿Okay? Estos mismos, al inhibir la descarga o el movimiento iónico, también pueden participar en una disminución de liberación de glutamato, mecanismo mixto. Y esto entonces nos lleva a otra situación que ahora podemos intuirla. Los anticonvulsivos tienen varios mecanismos de acción. Un mismo fármaco puede tener varios mecanismos de acción. Hay uno principal, que es el que sirve para clasificar, pero van a ver que hay varios. Y eso también, digamos, en el caso del estudio, dificulta precisar el mecanismo más íntimo, y por otro lado nos debe explicar por qué tienen varios usos, diferentes tipos de convulsión. ¿Okay? Acá en los canales de sodio mismo tienen carbamazepina, subarpórico, fenitoína, y ya vemos que algunos se van repitiendo. Bien, entre los antagonistas de receptores de glutamato, básicamente sabemos que de tipo NMDA, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos felvamato, ácido valproico. El ácido valproico también lo hemos visto, lo vamos a ver por otro lado. En los que son canales de calcio, etosuximida, que es el característico, y ácido valproico. Se repite, canales de calcio, pero también un bloqueo NMDA. Luego tenemos acá en los receptores, en la cuestión GABAérgica. Conocemos allí que van a participar agentes que van a modular, por un lado, y también pueden reemplazar o potenciar la acción del GABA. Las benzodiazepinas y barbitúricos, ustedes los conocen bien, ha sido motivo de hablar en los días anteriores. Por acá tenemos digabatrina, tiagabina y gabapentina. Entonces, el aspecto de GABA es interesante, porque resulta ahí toda una materia de fármacos que se han ido introduciendo. ¿Okay? No solo en cuanto al receptor de GABA, donde las benzodiazepinas y los barbitúricos como agentes alostéricos, ¿no?, moduladores alostéricos positivos, sino también en el mismo funcionamiento del GABA. El GABA, vean ustedes, se libera, inhibe y se recapta. Entonces, en el mecanismo de recaptación,
podemos trabajar. Si impedimos la recaptación, tenemos más GABA inhibiendo y cortamos impulsos anormales. ¿Quién puede actuar así? Actúa así la tiagalina, por ejemplo, ¿no? El GABA dentro se puede metabolizar. Se va a metabolizar principalmente a través de esta transaminasa, que lo va a transformar el GABA en triglicerídos succínicos, y succínicos en el ciclo de Krebs. La bigabatrina, inhibiendo el metabolismo degradativo, si quieren, del GABA, ¿no? Luego tenemos acá la gabapentina, que va a actuar aquí a nivel del ácido glutámico, que es el precursor del GABA, facilitando su uso. En otras palabras, fabricando más GABA. En algunos textos dice estudianos cómo funciona la gabapentina, dice desconocido o se presume. En todo caso, tenemos ya una mejor aproximación en la síntesis de GABA. ¿Quién actúa directamente en el receptor de GABA? Como agonista, ya no como modulador, sino como agonista, el progamina. Nombres que de repente nunca más nos van a escuchar o leer. Algunos son nuevos para mí, la verdad, pero ¿qué sucede? Que desde el punto de vista farmacológico, el conocimiento de cómo funcionan las cosas nos permite, ¿qué cosa? Descubrir, buscar elementos farmacológicos que puedan ser de utilidad, ¿no? Bueno, entonces, vamos ya a lo más práctico. De acuerdo al tipo de convulsión o de epilepsia, nosotros tenemos fármacos de primera indicación. Entonces, cuando hablamos de convulsiones parciales, tónico-clónicas generalizadas, los medicamentos de elección son estos: fenobarbital, el más antiguo, el menos común de uso, fenitoína, quizás el más utilizado, carbamazepina y actualmente la morfina. ¿Deben utilizarse por sí solos? Sería un ideal, pero la verdad es que no se pueden utilizar por sí solos. O sea, difícilmente una epilepsia es controlada por un solo fármaco, y es combinada. Y esas combinaciones tenemos varias, algunas más o menos recomendadas. En las crisis de ausencia, en las talámicas, el medicamento de elección es la etosuximida. En nuestro medio se utiliza poco, si acaso lo encuentro. ¿Qué utilizamos entonces? Podemos utilizar clonazepam, una benzodiazepina. Pero estas benzodiazepinas tienen un problema. Las benzodiazepinas fácilmente generan tolerancia. Entonces, después de un tiempo de uso no nos sirve. Pero veamos acá el ácido valproico. El ácido valproico, muy utilizado especialmente en niños, nos saca del problema. En los síndromes mioclónicos, donde predominan temblores musculares, algunos son desde la etapa neonatal, hay toda una serie de enfermedades, etc. El ácido valproico lo que se utiliza. Fármacos utilizados en el estado epiléptico, o sea, en aquellas circunstancias en las cuales una crisis no termina y empieza otra, y luego otra, donde el estado epiléptico entonces puede poner en riesgo la vitalidad de la persona. De primera instancia, el diazepam, que es el mismo que se utiliza para el control de las crisis agudas. Si el diazepam no funciona, se sigue con fenitoína. Si después de la fenitoína no se logra controlar, se utiliza fenobarbital. Y si no funciona, hay que ponerle anestesia general. ¿Esto en qué tiempo? Pues en lo posible menos pues, de 15, 20 minutos. Lo contrario, el riesgo de daño es importante. Una convulsión típica, ¿cuánto dura? 3 a 5 minutos. Seguro se puede demorar un poquito más, pero ya si demora más ya hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿y qué debemos hacer? Debemos colocar el medicamento si se puede. Imagínense un niñito pues, de 3 añitos, gordito, que comienza a tentar, a moverse, a sacudirse. Encuéntrenle una vena, pues. No lo van a encontrar, no le van a poder tentar. Entonces, lo más prudente es, en forma conservadora, esperar que transcurra la convulsión y ponerle una vía por si acaso se presente una adicional. Si tiene vía colocada y el paciente hace otra vez convulsión, se le coloque el diazepam diluido lentamente hasta que cese la. Si no cede la convulsión, como estamos entrando en un estado epiléptico, entonces ponemos fenitoína. Mientras tanto estamos pensando en intubarlo, ¿no? ¿Y qué pasa si no? Y luego, podríamos terminar inclusive en anestesia general.
Las convulsiones febriles son cuadros pues, tónico-clónicos, espectaculares, muy penosos para los papás. Bueno, para ustedes en emergencia también lo puede ser porque no saben si es una epilepsia que debuta, si entrará en estados, qué sé yo. Entonces, el medicamento de elección será el diazepam, en último lugar, fenobarbital. El diazepam, entonces, es lo más utilizado. Si lo pueden por vía endovenosa, sino por vía rectal. Es más fácil de utilizarlo por vía rectal. ¿No? Una jeringa de 1 mililitro, ustedes cargan el diazepam, sacan la aguja, por supuesto, y lo introducen por vía rectal. Sería la forma, digamos, más factible de utilizar. Bien, con esto en mente, entonces, la fenitoína, uno de los principales fármacos, el más utilizado por experiencia, por tiempo, por costo, ¿no? Su mecanismo de acción básicamente es un bloqueo de canales de sodio, impidiendo la transmisión de impulsos eléctricos, en este caso normales. Esto puede alterar el balance de neurotransmisores, como hemos visto, podría en algún momento dificultar o inhibir la liberación de glutamato. Eventualmente puede también disminuir el ingreso de calcio en potenciales de acción, o sea, la trastocación de la actividad eléctrica, ¿no? La farmacocinética, como todo medicamento, hay que suponer que es liposoluble, muy liposoluble, llega bien a través de la barrera hematoencefálica y todo lo demás. Por vía oral, la absorción puede ser lenta, pero llegará finalmente a ser completa. En emergencia se utiliza la vía endovenosa. Ojo, la fenitoína como tal es poco soluble en agua. Entonces hay un derivado que permite solubilizarlo y utilizarlo precisamente por vía endovenosa. Como todo fármaco muy liposoluble, se une en alta proporción a proteínas plasmáticas y también ustedes saben que esos también sufren un alto metabolismo hepático. Sin embargo, la fenitoína tiene el problema de que en dosis altas, si se requiere utilizar dosis altas, saturan el sistema, la eliminación del fármaco se vuelve a un nivel más o menos constante y tiende a acumularse, y al acumularse genera toxicidad. La eliminación finalmente a través del orina. Efectos adversos están en función de la depresión del sistema nervioso central. Entre los signos más peculiares están la ataxia, la dificultad para caminar, la marcha, problema de marcha, nistagmo, movimientos anormales de los ojos, puede haber problemas intestinales, característicamente hiperplasia gingival, puede haber cambios de conducta, se disminuye el rendimiento escolar en el caso de niños y otras cosas más que van a impedir un buen desarrollo, si quieren ustedes, en el niño, básicamente. Lo clásico, hiperplasia gingival reversible, es decir, suspendiendo el tratamiento, revierte esto. La carbamazepina, otro fármaco muy utilizado, bloquea canales de sodio, tiene algunas características similares a la fenitoína en el sentido de su absorción lenta, pero también completa. Su metabolismo, acá es interesante esto, isoformas del CYP, pero es un inductor enzimático. Y eso puede ser un problema. Todo inductor enzimático puede generar interacciones medicamentosas. Al inducir puede disminuir el tiempo de vida medio de otros fármacos, incluyendo la misma fenitoína si lo damos a la vez. Entonces ahí se generan ciertos inconvenientes. Su mismo autometabolismo puede, la vida media puede disminuir en tratamientos prolongados. Su metabolito activo es un epóxido. Bueno, efectos adversos, igual depresión del sistema nervioso central, sistema respiratorio. Acá, aplasia medular. Entonces, eso exige hacer vigilancia de fórmula sanguínea cada cierto tiempo y es potencialmente hepatotóxico, otro problema que puede tener la carbamazepina. Tiene otras indicaciones que vienen sobre todo derivadas de transmisiones digamos, en vías nerviosas anormales, de tal manera que utiliza en la neuralgia del trigémino. Leerán ustedes que es un cuadro doloroso muy intenso, donde hay un dolor facial insoportable, donde los anticonvulsivos en ellos carbamazepina son los agentes que se utilizan para su control, y cuando esto falla se inyecta alcohol en el ganglio de Gasser y si no hay que hacer cirugía para hacer ablación de raíces. Pero bueno, carbamazepina también se utiliza como un agente estabilizador del estado de ánimo, al igual que otros fármacos de índole anticonvulsivo.
y esto determina que puedan ser utilizados en test de litio en los pacientes que están en su psicosis maníaco-depresiva o trastorno. El ácido valproico es otro elemento muy utilizado, especialmente en niños. Recuerden que el ácido valproico va a ser muy utilizado en las crisis de ausencia, donde no se utilizan fenitoína ni carbamazepina. Y acá viene a recordarles que el diagnóstico finalmente de una epilepsia tiene que ser muy preciso. Porque si nosotros nos equivocamos en el tipo de epilepsia y le damos un anticonvulsivo que no es el adecuado, profundizamos el problema. Por ejemplo, si una persona tiene crisis de ausencia y le pueden dar etosuximida, le pueden dar ácido valproico, le pueden dar clonazepam, pero ustedes le dan carbamazepina, lo empeora. El diagnóstico debe ser preciso. Evidentemente, el neurólogo, el neuropediatra, en todo caso, tiene la voz, pero en el seguimiento del paciente, ustedes tienen que saber entender y manejar. Tiene características parecidas, metabolismo hepático, expresión 3,5. Bueno, esto es importante, produce toxicidad hepática, produce trombocitopenia. Entonces, son efectos indeseables importantes, ¿ya? Que hay que estar vigilando, especialmente el hepatotoxicidad. Si acaso se da ácido valproico concomitantemente con fenobarbital, se inhibe su metabolismo. Fenobarbital puede elevar sus concentraciones plasmáticas. Es un inhibidor del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Ayer comentamos con algunos de sus compañeros qué pasaba si le damos fenobarbital con diazepam, que podía cegar. Entonces, la elevación de los niveles de fenobarbital puede condicionar depresiones, o puede agudizar, puede empeorar inhibiciones o depresiones del sistema nervioso central producidas por otros medicamentos. La motrigina. La motrigina es uno de los últimos elementos que está siendo utilizado. Y eso decir último puede sonar chistoso, hace 10, 15 años. Pero es por último. Y hablar de fármacos de uso común significa hablar de 30, 40, 50 años, porque hay toda una trayectoria al respecto. Fármacos nuevos, después de unos 10 años, dice, ya están comenzando a funcionar, se les conoce mejor sus virtudes y sus defectos. La motrigina empezó como un fármaco de apoyo, combinado con otros cuando no había buen control. Actualmente puede trabajarse solo. Empezó trabajándose para convulsiones tipo gran mal, un poco refractarias, inclusive ahora puede aplicarse para otras cosas, incluyendo las crisis de ausencia. Entonces, la motrigina actúa principalmente por bloqueo de canales de sodio, pudiendo actuar sobre canales de calcio, lo que explica por qué sería bueno las crisis de ausencia, ¿cierto? Bueno, farmacocinética, ustedes pueden verlo acá, una cosa muy común, digamos muy diferente al resto. Acá es donde debemos nosotros hacer un poquito más de énfasis en los efectos adversos. Vértigo, cefalea, diplopía, somnolencia son producto de disminución, pero tenemos acá problemas a nivel cutáneo, de tipo hipersensibilidad. Inclusive podemos hablar acá de síndrome de Dres, ¿no es cierto? Lo hemos visto cuando hablamos de RAM, síndrome de Dres. Bien. Fenobarbital es un barbitúrico, unos pocos barbitúricos, ya sabemos cómo actúa. Bueno, de fenobarbital recordar, entre otras cosas, que es inductor enzimático. Es uno de los inductores enzimáticos por excelencia. Recuerden ustedes, porque en el niño que tiene neonato que tiene hiperbilirrubinemia neonatal, si esta es más o menos acentuada, se da fenobarbital para elevar la capacidad de síntesis de hormonas del sistema metabólico hepático que depure la anemia, además de la exposición a la luz ultravioleta y todo lo demás. Indicaciones: epilepsia tipo gran mal que responda mal al resto de medicamentos, y las convulsiones febriles. En los niños, las convulsiones febriles vienen jarabe. Efectos indeseables: la sedación, la adicción, anemia megaloblástica, porque interfieren con la vitamina B12. En la crisis convulsiva mencionamos el diazepam, ya sabemos cómo actúa, más detallitos han visto ustedes ayer, o el de ayer, viendo venosa es la vía de elección, pero como en realidad va a ser poco factible la vía rectal.
no debe utilizarse por vía intramuscular. ¿Qué es lo común que se dice? Bueno, el paciente llega convulsionando, no le encontramos vías, el peso es muy pequeño, termina la convulsión en esos 5 o 6 minutos, le ponemos un diazepam intramuscular por si acaso. No debe hacerse, porque no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es liposoluble, debe absorberse. ¿Por qué? Porque la actividad muscular anormal durante la convulsión determina que no haya buena irrigación. Y al no haber buena irrigación, no hay buena absorción. Y al no haber buena absorción, no nos sirve de nada. ¿Okay? Entre los principales efectos indeseables, la depresión del centro respiratorio, sobre todo cuando está asociado con otros inhibidores que el paciente concomitantemente puede recibir. Una pregunta que siempre se hace, porque la epilepsia al afectar a personas jóvenes involucra mujeres en edad fértil. Y si la paciente se embaraza, ¿qué debe hacerse? Si la paciente se embaraza, debe seguir con su tratamiento. El año 2021 la Agencia de Drogas y Fármacos de Europa emitió estas conclusiones. Durante el embarazo, lo más seguro que es la motrigina, el levetiracetam. No se incrementó el riesgo con las malformaciones neonatales con estos fármacos en comparación con los otros, ¿no? Y tampoco con respecto a las enfermedades congénitas y tampoco con el neurodesarrollo en el niño. Son los más seguros, a pesar de que en este último caso no hay suficiente información para validarlo por completo. Esto significa que fenitoína, valproico, etcétera, deben evitarse. Si es una paciente joven, epiléptica o un medicamento, lo más conveniente es que utilice medicación o un método anticonceptivo. Y acá mucho cuidado, porque hemos visto que algunos fármacos son inductores del metabolismo. Y eso puede significar falla, por ejemplo, de las pastillas anticonceptivas. Utilizar carbamazepina aumenta el metabolismo, aumenta la depuración del anticonceptivo, por lo tanto puede dejar de tener efecto y la paciente se embaraza. Todo eso hay que discutirlo con la paciente en su momento, elegir la forma y hay que juzgar lo más necesario. Ahora, si la paciente puede recibir estos medicamentos, el riesgo es pues mucho menor, evidentemente. Y aquí hemos hablado del levetiracetam, que es uno de los últimos fármacos que sí se utiliza en nuestro medio, pero como es de reciente uso todavía es bastante oneroso, algunas cositas, porque es un fármaco que tiene un mecanismo de acción interesante. Es un fármaco que va a actuar en esta proteína, la SB2A, que tiene que ver con las vesículas sinápticas. Y va a tener un comportamiento interesante, en el sentido de que en la vía GABAérgica va a favorecer su acción, y en la vía glutaminérgica va a disminuir su eliminación. Tiene que ver con el mecanismo intrínseco en lo que son las vesículas sinápticas. Y de esa manera va a potenciar efectos GABAérgicos y disminuir glutaminérgicos. Lo que explica en buena cuenta su actividad favorable en el sistema, en las epilepsias, ¿no? Disminuye las epileptogenias de un cerebro epiléptico, un cerebro normal, comparativamente hablando. Y esto también es interesante, en el sentido de que el uso del levetiracetam favorece, ¿no? Una adecuada acción del factor nervioso derivado del factor de crecimiento neural derivado del cerebro, con disminución una inhibición más bien de este sistema que favorece la cicatrización en zonas del cerebro que pueden explicar actividades epileptógenas, o que favorece la fibrosis, los astrocitos y la fibrosis en tejido cerebral. Bueno, y el levetiracetam ha recibido también interés porque en ese balance favorable a favor de glutamato, a favor de GABA y disminuyendo una actividad anormal del glutamato, en ese balance favorece un menor daño neuronal, que no solamente se va a reflejar en la cuestión epiléptica, sino también en el manejo de los accidentes cerebrovasculares y el daño correspondiente a nivel de tejido cerebral. Entonces, levetiracetam en ese sentido ofrece cositas interesantes. En el futuro, cuando ustedes sean profesionales hechos y derechos,
con licencia 007, entonces van a poder conocer más detalles de esto. Y quién sabe, por ahí algún neurólogo puede salir entre ustedes y tendrá una experiencia. Muy bien, es todo lo que teníamos que compartirles.